Hola hermanos, hola iglesia, familia, amigos que nos ven en esta hora. Sean bienvenidos a este servicio general de Misión Cristiana del Calvario, La Nueva Unión. Es una bendición para mí poder estar en este set de grabación, para poder compartir la buena nueva, para poder hablar de las maravillas de Cristo. Bienvenido sea cada uno de ustedes. En esta hora también tengo el privilegio de estar con dos mujeres hermosas, las cuales juntas hablaremos de Cristo, de las maravillas de Cristo, del señorío de Cristo. Ellas son Mirlanda Pérez y Vilma Rodríguez. Bienvenidas hermanas, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muy bien, gracias hermana. Pues un poco nerviosa, ¿verdad? Pero creo que esto no nos impide el poder edificarnos, ya sea nosotros, ¿verdad? Acá en el set, edificarnos y también edificar a las personas que están detrás de cámara, ¿verdad? Muy bien, que el Señor les bendiga a nuestra amada iglesia familia. Me siento agradecida con Dios por este privilegio de poder estar aquí juntamente con mis hermanas, que Dios me las bendiga, y poder ser edificadas y poder edificar a nuestra amada audiencia. Que el Señor les bendiga, y vamos a estar aquí por un momento para hablar de las maravillas del Señor, del señorío de Jesucristo. Amén. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. No hay privilegio más grande que hablar de Cristo. Amén. No hay privilegio más grande que amarlo a Él. Amén. No hay privilegio más grande que nosotros podamos someternos a su señorío. Amén. Es que Él lo es todo, hermanos. Cristo lo es todo. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Así es. Y creo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos en este set de grabación, hemos podido experimentar esto. Amén. Que separados de Cristo no somos nada. Amén. Solo en Él hay vida y solo en Él hay vida eterna. Amén. Así es. El Señor nos está hablando sobre lo que es el señorío de Cristo. En el Congreso de noviembre, en Reforma Apostólica, en cada uno de los servicios, el Señor nos ha estado hablando sobre ello. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos vivir, basemos nuestra vida dependiente de Él. Amén. Recordemos que el Señor tiene promesas maravillosas para nuestra vida como discípulos, pero también tiene promesas maravillosas para Misión Cristiana del Calvario. Amén. A nivel mundial. Pero para ello es necesario que nosotros vivamos sometidos bajo el señorío de Cristo. Amén. Que nosotros le honremos a Él. Que nosotros dediquemos nuestra vida a Amén. amarlo a Él. Amén. Porque al amarlo a Él haremos todo lo que Él diga. Amén. Y también comprobaremos que su voluntad es buena, Amén. es agradable y también es perfecta. Amén. Amén. Sí. Entonces vamos a iniciar con un versículo el cual todos conocemos, y quiero por favor que vayamos a Hechos 16:31. Amén. En Hechos 16:31 el Señor nos va a hablar de un versículo el cual conocemos muy a menudo, pero el Señor nos va a hablar de algo muy especial en esta hora, muy específico en cuanto a vivir sometido bajo el señorío de Él. Amén. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanas? Amén. Qué maravilloso, porque el Señor nos introduce en esta hora a hablar sobre este versículo. Creo que cada vez que nosotros hemos evangelizado lo hemos dicho. Sí, siempre es un versículo de que lo sabemos, ¿verdad? Y a veces quizás solo lo decimos, pero al meditar en él, donde dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Estaba incluyendo a todos, ¿verdad? No solo a unos, sino a todos. Pero hay una palabra aquí como clave, dice, cree en el Señor Jesucristo. Amén. O sea,
el perfil es Cristo. Amén. Ante todo lo que se mueve, en todo, primero es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y entonces en nuestra vida nosotros tenemos que tener como prioridad a Jesucristo en todas las cosas, en todo lo que hagamos. Amén. ¿Verdad? No en segundo lugar, ni por aquí, ¿verdad? Como un amuleto, sino el Señor Jesucristo en todo, ¿verdad? Amén. En nuestro trabajo, en nuestra profesión, sea Jesucristo la base de nuestra vida. Amén. Amén. Y el creer, ¿verdad? No significa de solo, como decimos, de diente a labio, ¿verdad? Amén. Amén. El creer es llevar una responsabilidad en nosotros, porque yo puedo decir yo creo en Dios, y habemos muchas personas, o hay aún, ¿verdad?, que pensamos que solo por decir yo creo en el Señor Jesucristo, ya soy parte o paso a ser parte como una hija. Pero dice que el creer en el Señor es yo obedecer sus mandatos, sus estatutos y todo, ¿verdad? Lo que Amén. Él nos demanda. Amén. O sea, que el creer es una responsabilidad para nosotros. Amén. Amén. Qué maravilloso, muy correcto. Amén. Cuando el Señor nos habla en este versículo de Hechos 16:31, que nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, esto lo vemos nosotros en todo lugar. Es un versículo que todos lo sabemos de memoria. Amén. Pero como están hablando ustedes, ¿verdad?, esto implica una responsabilidad mayor. Amén. No solo es creer, porque todos creen. Amén. Amén, todos creen. Pero a muchas veces nosotros omitimos, ¿verdad?, el señorío. Muchas veces se lee así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú de tu casa. O solo cree en el Señor y serás salvo tú de tu casa. Omitimos, le damos un énfasis en creer y en ser salvo. Amén. Y claro que así nos lo dice el versículo. Pero lo que el Señor nos está hablando de esta forma de evangelismo, de esta realidad, es en quién debo yo creer. Amén. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Y nos habla del Señor Jesucristo. O sea, Él nos presenta este señorío, ¿verdad? Nos lleva a obedecer, a creer el señorío de Cristo, a creer que Él es la autoridad, perdón, a creer que Él es la autoridad, a creer que Él lo es todo. Amén. Porque si nosotros llevamos solo una persona a creer, por eso es que a los días no pasa nada, porque no se somete al señorío, porque no se somete a lo que Él es. No Amén. entiende lo que conlleva el creer al Señor. Por eso, como dice usted, lo llevamos, pero no le explicamos qué significa la palabra creer en el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso él piensa, o esa persona piensa que el creer es algo que solo lo vamos a creer, solo de decirlo, ¿verdad? Amén. Vemos cómo cuando Saulo se convirtió, ¿verdad? Lo primer planteamiento que dijo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos que sí creyó, pero su primer planteamiento fue, Señor, reconoció el señorío de Cristo y preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ahí él se sometió amén, a la autoridad, al gobierno de Jesucristo. Amén. Y cuando él dice, ¿qué quieres que yo haga?, viene el Señor y responde. Y le da todas las directrices que debía hacer. Y vemos a un Pablo luego, ¿verdad?, de la conversión, con un crecimiento admirable, con un desarrollo admirable. Vemos a un Pablo que predicaba en la cárcel, que nada lo limitó, que nada le impidió seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque desde el inicio él de una vez se metió al señorío de Cristo. Amén. Y eso es lo que el Señor nos lleva, ¿verdad? Amén. A que seamos gobernados por Él, a que no solo digamos que es una autoridad, sino que Él es la autoridad. Amén. Continuamos. El Señor nos habla de esto, ¿verdad? Amén. De la autoridad. En Salmos, solo lo menciono, 103:3, nos habla que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces es por eso que yo debo de saber que como hijo de Dios yo tengo
una autoridad. Yo tengo que saber que Él es la autoridad, ¿verdad? Porque no nos gobernamos nosotros mismos. Amén. Él nos creó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió. Sí. Aún no somos ni planificados por nuestros padres, ¿verdad? Sí. Sino que somos planificados por Él. Y ahí es la soberanía de Dios sobre nosotros, Amén. que antes de que ni aún en los planes de nuestros padres estaban que nosotros viniésemos, pero digamos, Él ya lo tenía planificado, ¿verdad? Entonces somos hechura de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Que dice, Él nos hizo, y la verdad que Él nos hizo y no nos hizo nadie más. Amén. Entonces, debemos someternos a Él en todo, ¿verdad? En todo depender de Él, ¿verdad? Amén. Depender de Él, no depender de nadie más, sino solamente del Señor, ¿verdad? Que Él nos hizo, Él nos formó, Amén. nos diseñó. Entonces, esto contrae en nosotros una gran bendición, el de ser nosotros hijos de Dios, pero también someternos a la autoridad de Dios. Amén. Dejarnos gobernar por Él. Amén. Vemos el ejemplo de Adán y Eva, ¿verdad? Cómo ellos no reconocieron a Dios como la autoridad, Amén. porque al creerle y obedecer a la serpiente, se salieron del diseño, Amén. ¿verdad? Al creer y obedecer a las serpientes, dejaron el señorío de Cristo. Así Y vemos cuántas consecuencias hay después, ¿verdad? Así Cómo el es. pecado entró al hombre y por no estar sometido al señorío de Cristo. Entonces, el Señor nos habla de esto tan maravilloso. Es tan perfecto Él porque su señorío lo muestra en todo. Vamos a hablar de unos personajes que es tan palpable como ellos estaban gobernados por Él. Amén. Vamos a ver de estos personajes cómo el Señor los gobernó, cómo les presentó un plan Amén. y lo entendieron a la perfección. ¿Por Amén. qué? Porque estaban sometidos en el señorío La de señoría Cristo. de Cristo. Amén. Amén. Por favor, vamos a ir a Mateo 1:18 y vamos a hablar de estos personajes, el cual es José y María. Amén. Este plan divino en el De cual Dios. el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Amén. Por favor, vamos a Mateo 1:18 en la Reina Valera, del 18 al 24, y dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Amén. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Amén. Vemos este pasaje tan hermoso, cómo un ángel se le presenta en sueños a José. A José. Vemos cómo el nacimiento de Jesucristo todo estuvo planificado, todo. Pero vemos la forma de trabajar el Padre con José y con María. Vemos que aquí, ¿a quién le habló? A José. Sí, ¿verdad? como dice ahí, ¿verdad? Que José no quería infamarle, ¿verdad? O sea, José en ese momento no se quería salir del orden de Dios, ¿verdad? Quizá es en ir primero donde una u otra persona a contar lo que había en María, ¿verdad? Sino que quizás estaba
como dicen, no quería infamarle. Él estaba quizás que no quería ponerse como en un escándalo, ¿verdad? Entonces, pero vemos el Espíritu Santo le habla, ¿verdad? Amén. Le habla y en ese momento pues él oye esa voz donde le dice no temas. Amén. ¿Verdad? Porque lo que hay en María es obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor ahí se estaba moviendo, ¿verdad? Estaban siendo ellos gobernados por el Señor, ¿verdad? Todo en un orden, ¿verdad? Hasta que esto llegara a la luz. Amén. Amén. Lo primero que José pensó en ese momento, ¿verdad? Fue lo que va a pensar las personas, la gente. Y como decía igual María, ¿verdad? Porque dice que en aquel tiempo a las mujeres, cuando las encontraban en el hecho de adulterio, las apedreaban. Ajá. Entonces ella también corrió un riesgo de que le pasara eso, ¿verdad? Entonces ellos tal vez lo primero que pensaron fue en eso, pero luego como ellos reconocían el señorío de Jesucristo, dejaron gobernarse por él, ¿verdad? Y cumplieron Amén. Lo que el Señor les había mandado. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo Dios, cómo nuestro Padre, pues trabajó también con María, ¿verdad? Amén. Pero vemos en este pasaje de Mateo 1, 18 al 24, cómo el ángel le presenta el señorío de Cristo a José. Amén. Por ejemplo, en el versículo 22, dice, para que se cumpliese lo que el Señor dijo por medio de él. O sea, le habla del señorío de Cristo, ¿verdad? Y al final en el 24 dice que despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado que hiciese. Amén. Vemos en este pasaje cómo menciona varias veces Señor, cómo el ángel le presenta el señorío de Cristo. Amén. Y así muy fácil. Y muchas Amén. Veces a nosotros nos cuesta hablar de ello. Del Señor. Nos cuesta hablar del Señor, Amén. Nos cuesta decirlo. Pero es muchas veces porque quizá esta palabra hasta cierto punto la hemos dicho muchas veces. No le hemos dado el valor. Exacto. Amén. Hablamos de Señor, Señor, ¿verdad? A las personas. Y está bien, pero cuando hablamos del señorío de Cristo, es un énfasis mayor, es una dirección hacia Él, Amén. Que apunta a someternos a Él como la autoridad. A veces nosotros decimos Señor por una persona mayor, el Señor, que sea, cuando uno va a la calle dice yo encontré al Señor fulano, pero realmente estamos dándole otro enfoque a esa palabra Señor, y el Señor solo es el Señor Jesucristo. Amén. Es necesario que nosotros veamos, ¿verdad? Y Amén. Estemos enfocados en ello. Y que cuando hablamos del Señor Jesucristo, hablemos como cuando le dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Someternos a su voluntad. Ponernos a su disposición, Amén. A su voluntad, a sus órdenes, a lo que Él dice. Amén. Ahora vamos a ver en otro versículo cómo el ángel le habla también a María. Amén. Y vamos por favor a Lucas 1:26 al 28. Y dice el 26, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Amén. Vemos nuevamente cómo este ángel no le costó hablar del señorío. ¿Cómo dice? Salve muy favorecida, Amén. El Señor es contigo. O sea que no había nadie más, Amén. ¿Verdad? Que el Señor Jesucristo manifestándse de una manera poderosa en la vida de María y a la vez de José. Amén. Y vemos cómo los ángeles, ¿verdad? Amén. Podemos decir, pero ellos están con el Padre, Ajá. O sea,
¿Cómo es de que ellos reconocen el señorío? Estaban aún los ángeles sometidos al señorío Amén. de Cristo, llevando un mensaje perfecto, Amén. ¿verdad? No distorsionado, sino exactamente lo que el Padre les estaba ordenando que hiciesen, a llevar ese mensaje perfecto, ¿verdad? Amén. Donde dice el Señor, o sea, no había otra persona ahí, ¿verdad? Más que el Señor, y dándole ese mensaje maravilloso a María. Y aún María, pues, segura de que el Señor estaba en la vida de ella. Amén. El Señor nos está hablando de ello, Amén. del perfil de una persona o de un discípulo, de un hijo, someter al señorío de Cristo. Ajá. Y uno de esos del perfil es conocer a su Señor. Amén. El Señor dice en una parte de las Escrituras, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Yo les hablo y oyen mi voz. Todo aquel que conoce al Padre sabe escuchar la voz de Él. Amén. Y vemos cómo María, ¿verdad?, supo escuchar la voz del Señor. Vemos cómo nosotros en todo tiempo debemos escuchar la voz del Señor, Amén. pero también cómo en todo tiempo nosotros debemos reconocer el señorío de Cristo. Amén. Que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, Amén. sino que somos de Él, por Él y para Él. Amén. Amén. Es que Él nos escogió desde antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo. Y Amén. somos de Él, para Él, por Él, ¿verdad? Dice en Efesios 1:4, lo menciono, y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué? Para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Amén. Vemos cómo el Señor llevó a José y a María a una experiencia personal con Él. Amén. Vemos que no dejó por un lado a José, si el que iba a cargar el bebé, ¿verdad?, era Amén. María. Amén. Pero vemos cómo el Señor trabajó con José. Pero qué perfecto y maravilloso cuando dice, y José hizo todo lo que él le mandó, ¿verdad? Y Sí. recibió a María su mujer. Sí, siempre en el capítulo, ¿verdad? De Lucas 1:28, Amén. le dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Amén. O sea, qué privilegio más maravilloso que le digan directamente a ella, muy favorecida, ¿verdad? En este tiempo que ocurra en la vida cotidiana algo así, no se va a recibir así de una noticia de esta manera, ¿verdad? Ajá. Incluso personas, vamos a decir mujeres, que les ha sido difícil hacerse responsables de lo que hay en ella, ¿verdad? Porque no está en un orden muchas Amén. veces. Pero vemos el privilegio de María, donde le dice el ángel, ¿verdad? Salve, muy favorecida, o sea, en ese momento a ella quizás se le quitaron las penas, Ajá. no habían temores, Amén. incluso su reacción, ¿verdad? No fue de ella hacer un escándalo. Amén. o de irse muchas veces, no, sino se queda ahí siempre recibiendo como las directrices que el Señor le estaba dando sobre este acontecimiento. Amén. Amén. Qué maravilloso, porque escuchó atentamente Amén. la voz, ¿verdad? Y vemos ahí mismo en Lucas 1:32 lo que Amén. nos habla hermana Vilma. Amén. Y dice el 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Amén. El 33, y reinará sobre toda la casa de Jacob para Así. siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. No solo le dijo que lo que estaba en ella era engendrado el Espíritu Santo, Amén. sino que le da la responsabilidad mayor. Amén. Cargaba en su vientre al Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. al único Dios verdadero, al Ajá. engendrado por el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo María tomó esta gran responsabilidad. Vemos cómo le dice, el Señor Dios le dará. No le Amén. estaba hablando de otra persona,
le estaba de una vez hablando de que el Señor, su Señor, el de María, el del ángel, ¿verdad?, el de Cristo, el Señor iba a poder darle ese trono, Amén. pero que reinará para siempre. Para siempre. Entonces, qué maravillosa esta responsabilidad. Y María no solo se le dio la responsabilidad, sino que una parte más del perfil para como hijos de Dios es asumir la responsabilidad. En este versículo, ¿verdad? Amén. El Señor ahí le estaba dando el plan, ¿verdad? El plan y el propósito. Amén. Sobre el cual Él enviaba a su Hijo a través de María, ¿verdad? Entonces ahí les estaba dando todo el perfil de no perderse de ese plan perfecto de Dios, del propósito de Dios para su Hijo, ¿verdad? Amén. Y estaba haciéndolos responsables a ellos, ¿verdad?, de que cumplieran conforme a lo que Él les estaba dando. Amén. Amén. Sí, verdad, cuando él estaba pequeño, la responsabilidad era de José y María de guiarlo al propósito que el Señor ya les había mandado. Luego, Amén. cuando Jesús ya creció, o sea, aparte de que todavía era responsabilidad Amén. de los padres, Así es. de igual manera Jesús tomó su responsabilidad como hijo, como enviado del Padre. Porque si vemos, si al principio cuando Jesús era pequeño, si los padres no hubieran llevado a Jesús al camino correcto y se hubiera desviado, no se hubiera cumplido la promesa del Padre. Pero vemos la responsabilidad. Y lo primero es que ellos reconocieron a Jesús y entendieron el propósito. Amén. Vemos cómo el ángel le indica, le lanza esta responsabilidad, la cual María y José asumieron, que no solo los eligió para ser padres, Amén. sino los eligió para poderlo guiar hacia el plan, hacia el propósito, ¿verdad? Que era llevar nuestros pecados. Amén. Que era morir en esa cruz del Calvario por todos nosotros. Amén. Que ese velo se rompiera y que nosotros ahora tuviéramos ese acceso directo hacia su presencia. Amén. Ese es un plan maravilloso. Entonces vemos cómo muchas veces ahora padres no asumen una responsabilidad, porque quizás no se ven como se vio José y María. Sí. No es solo de criarlos, sino es llevarlos al camino correcto. Entonces, como familia, como hijos, como padres, el Señor nos está dando esta responsabilidad. Y es que esta responsabilidad es parte del perfil que nosotros debemos tener como hijos de Dios, como hijos sometidos a su señorío, como hijos sometidos a Él, ¿verdad? Amén. Entonces, qué maravilloso es ello. Y vamos a seguir leyendo, por favor, en Lucas 28, Lucas 1:28, y dice así: y entrando el ángel donde estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y vemos esto glorioso. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Qué reacción tan maravillosa la de María. Amén. Qué actitud tan gloriosa la de María. Amén. Claro Sí. que vemos cómo dice el Padre, ¿verdad? Vemos cómo dice las Escrituras que ella turbada, no tuvo duda, pero preguntó. Pero vemos cómo el Señor le dice:
hágase conmigo, le dice María, conforme a tu palabra. Qué perfecto, hágase. Es que esto viene desde Jesucristo. Sí, ella también se estaba sometiendo a la voluntad de Dios, o sea, a su autoridad, ¿verdad? No, como decía ahí, no hizo un escándalo, ¿verdad? ¿Por qué yo? Y todo eso, ¿verdad? No, sino recibió las palabras y únicamente hizo conforme a la voz de Dios, conforme al mensaje que el ángel le llevó. Amén. Amén. Vemos entonces cómo María no se hizo víctima, como dice hermana Vilma, porque yo, ¿qué hice yo? No, vemos cómo ella sí creyó, identificó el plan. Bendita tú entre todas las no mujeres. Entendía porque, como decía, ahí no conocía a varón. Pero no era porque ella tenía una duda, sino que simplemente ella quería saber para hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Entonces María entendió su plan. Amén. Sí. ¿Por qué María entendió su plan? Porque estaba conectada con Él. Entendió su plan porque estaba conectada con su propósito. Amén. Sí. Entendió su plan porque ella se identificó con ese plan. Amén. Amén. Entonces María, vemos cómo utiliza esta misma palabra. Amén. Hágase tu voluntad. Y eso es lo que vemos en el Padre Nuestro. Amén. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, cuando el Señor nos habla a nosotros, ¿cuál es la forma correcta de poder reaccionar? Hágase tu voluntad. Y es que cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, y es que cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada, solo allí podemos comprobar que su voluntad es buena y agradable y perfecta. Amén. Y vemos cómo María no se victimizó, pero realmente, como decía hermana Mirlanda, ¿qué les pasaba a todas las mujeres que estaban en pecado de adulterio? Pero vemos cómo ella quizás fue señalada, cómo ella fue señalada por diferentes personas, pero porque la vieron gordita, ¿va? ¿Y qué pasó con María? Vemos que a Jesús todavía le decían, este es hijo de fornicación, pero vemos cómo ella no le prestó atención a todo eso. A esas palabras, a esa murmuración, ¿verdad? Porque ella sabía perfectamente que su hijo, ¿verdad?, era obra del Espíritu. Amén. O sea, era un plan perfecto de Dios que tenía que cumplirse a través de Amén. ella. O sea, ella fue el instrumento que Dios eligió para que su hijo viniese al mundo. Pero fueron muy responsables en asumir, ¿verdad?, la responsabilidad ellos en que el plan de Dios se cumpliera en su hijo. Ahí en la Reforma, ¿verdad?, decía que todo se cumplió a cabalidad hasta Amén. cuando Jesús dijo, tengo sed, ¿verdad? O sea, no se pasó desapercibido nada. Amén. Del plan perfecto de Dios hasta que se cumpliese en su Hijo Jesús. Amén. A través de los padres, ¿verdad? Vemos qué responsabilidad tan grande la que tuvieron los padres, como es María y José, ¿verdad? En que todo se cumpliera a cabalidad. Amén. ¿Por qué? Porque estaban sometidos a esa autoridad de Dios. Amén. Amén. Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos lleva a ser responsables. Amén. Amén. Como hija, yo, ¿verdad?, soy responsable de mi vida. Como hablaba el pastor, porque igual el domingo tuvimos un servicio similar a esto, ¿verdad?, donde nos lleva a que como hijo, como padres, todos tenemos esa responsabilidad de cumplir el propósito del Señor. Amén. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Cómo todos somos responsables, cómo de acuerdo a su plan Él nos delegó esa responsabilidad. Amén. Y vemos cómo María allí demostró en su caminar que sí estaba sometida al señorío de Cristo. Es que Él la eligió. Amén. Bendita entre todas las mujeres. Amén. Y no la eligió solo porque María creía en Él, la eligió porque Jesucristo creyó en ella. Amén. Amén. Entonces el Señor nos ha elegido a nosotros para ir a las naciones. Amén. El Señor nos ha elegido a usted, a mí, a ustedes, a todos,
los hijos de Él, para llevar su palabra hacia las naciones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sometidos bajo su presencia, bajo su autoridad. Bajo su autoridad. Hágase su voluntad. Amén. Pero debemos conocerlo a Él para poder hacerlo, ¿verdad? Amén. Porque a veces nosotros lo primero que queremos, o sea, cuando nosotros venimos y nos rendimos a Él, lo primero que hacemos o queremos son sus bendiciones. Amén. Son mis deseos. Amén. Pero no lo primero que debe de ser que nosotros, como dijo María, hágase tu voluntad en mí. O sea que tenemos que dejarnos guiar de Él, ¿verdad? Amén. Amén. Sí. Leemos nuevamente en el 38. Amén. Y dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos cómo María no solo aceptó, Amén. sino que también acató. Acató la orden. Y no hubo cobardía en María. Amén. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Pero cómo se lo voy a decir? Y no anduvo dando explicaciones a las personas, Amén. ¿verdad? No, mira usted, el ángel me dijo. Ajá. El ángel me dijo esto, a usted si no me cree a mí, pues no le va a creer al ángel. No, ella vino y fue tan responsable Amén. Así. y acató todo lo que en ella. No Amén. se dejó guiar por las circunstancias, porque el camino que recorrió quizá no era fácil. Amén. Pero ella supo que esa era una orden del Padre, Amén. supo que ese era el plan del Señor Amén. y se sometió a Él. Entonces, ¿cómo podemos ver todo ello, verdad? En Cristo también podemos ver este señorío. Amén. Cómo cuando la serpiente lo lleva al desierto, ¿verdad? Cuando lo lleva y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Vemos cómo Él le dijo, escrito está. Él siempre supo que había un plan, Amén. porque estos padres supieron guiarlo a Él. Amén. Si ellos no hubieran acatado, no hubieran visto a Él como la autoridad, el plan de la salvación no se hubiera llevado a cabo. El plan de perdón de pecados no se hubiera llevado a cabo. Amén. Sí, también esta reforma, ¿verdad?, que nosotros estuvimos viendo fue de gran bendición para mí, porque ahí nos enseñaba que todo lo que nosotros hacemos y lo que somos debemos someterlo a la autoridad Amén. de Dios. Ejemplo, decía ahí, mi empresa, si yo tengo una empresa, tengo que someterla a la autoridad de Dios. Mi profesión, Amén. todo tiene que estar bajo la autoridad de Dios. Amén. 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 Porque vemos María o los padres de Jesús, ellos si hubieran sido otros padres hubieran dicho, yo lo voy a criar conforme a mi voluntad, pero no conforme a la voluntad del Señor. Exacto. Viene ahorita a mí el ejemplo, por ejemplo, de Sansón. Amén. Sansón tenía un propósito, Amén. ¿verdad? Incluso su cabello no podía ser cortado, pero vemos, si lo vemos de esta parte, hubo mucho descuido de los padres. Amén. Y claro que al final cumplió el propósito porque mató a muchos filisteos al final, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, verdad? Hubo un descuido. Amén. Pero vemos en María y José, lo hicieron Perfecto. perfecto, ¿verdad? Cumplieron el plan perfecto Amén. de Dios. En ellos hubo franqueza, ellos se dejaron llevar por el Señor. No hubo cobardía, hubo transparencia, Amén. ¿verdad? Y para ello vamos a ir a ver otro ejemplo sobre el señorío y vamos a Hebreos 12:2. Amén. ¿Lo puedo leer? Claro que sí. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Si vemos cómo el Señor nos lleva, ¿verdad?, a nosotros y nos dirige y nos corrige a Él, ¿verdad? Donde dice, puestos los ojos en Jesús, o sea, toda nuestra vida debe girar en torno al Señor, ¿verdad? En el autor
dice ahí el consumador de la fe. Entonces, esto nos lleva como a confrontarnos a nosotros, ¿verdad? Amén. De que debemos someternos a la voluntad de Dios siempre, todo lo que somos, a la autoridad de Dios. Amén. Amén. Vemos cómo María pues no temió a las circunstancias, Amén. a todo quizás el desprecio que iba a sufrir. Y Amén. vemos en esto, como nos dice hermana Vilma, en Hebreos 12:2, vemos cómo dice él, menospreciando el oprobio y se sentó, ¿verdad? O sea, hubo gozo delante Amén. de él cuando sucedió esto. Amén. Es que fue Amén. escupido. Amén. Es que sucedieron tantas cosas al momento de la crucifixión. Creo que ninguno de nosotros hemos pasado todas estas circunstancias. Hemos tenido circunstancias difíciles, pero no todo ello que pasó. Nadie de nosotros ha llevado esta cruz. Sí, o sea, a pesar de las circunstancias, el propósito no cambió. No cambió. El plan de Dios no se cambió, se Amén. puede decir, sino que habían circunstancias difíciles, pero el plan llegó a donde tenía que llegar, o sea, Amén. se cumplió a cabalidad con la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Vemos cómo estaba enfocado. María, Amén. José, Jesucristo estaban enfocados. Amén. Estaban enfocados en el plan Amén. y en el propósito. De Dios. Y ese es otro elemento del perfil de un hijo de Dios sometido al señorío. Amén. Estar enfocado, que no haya cobardía. Porque vemos cómo cuando llegan, ¿verdad? Si vemos la muerte de Cristo, Amén. como cuando llegan les pregunta, ¿quién buscáis? No salió corriendo, ¿ah? Díganle que me acabo de ir. Ajá. No, él sabía el plan, estaba Amén. enfocado en el plan, En el plan. enfocado en él. Amén. Entonces vemos cómo María entendió que ese plan se estaba cumpliendo en ella. Vemos cómo María confiaba en el Señor, Amén. por eso estaba enfocada en él. Y también vamos a ver cómo es de que nosotros debemos entender que todo lo que sucede es por propósito de Él. Amén. Vamos por favor a Romanos 8, 28, 29. Y dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vemos cómo el Señor se determinó conmigo. Vemos cómo el Señor se determinó con ustedes. Vemos cómo el Señor se determinó con usted, hermano, amigo que está viendo esta transmisión. Él se determinó con nosotros porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él no está probando a ver qué sale con nosotros. Él no está jugando con su plan. Él está enfocado en que usted y yo seamos sometidos a su señorío, que Él sea el Señor de su vida, que Él sea el Señor de mi vida, y eso podamos transmitir a las naciones. No solo ir a las naciones o a las personas a contar de Él, sino a evidenciar de Él. Es que eso fue lo que sucedió con todo ello, ¿verdad? El Señor Jesús, eso es lo que está apuntando a nosotros. Su plan perfecto está apuntando a que usted y yo seamos sus siervos, pero sus siervos fieles, que no nos importe las circunstancias, que no haya nada más importante que Él, ni aún nuestra propia vida, sino que Él sea el único Dios verdadero. Que Él sea el único Dios verdadero. Amén. En Romanos 9:11 también vamos a leer, por favor. Y dice, pues no habías aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vemos aquí
cómo Él nos escogió. Por eso es que Él no está probando con nosotros, sino que Él nos escogió, así como eligió a María, porque a María fue una elección. Amén. Cualquier mujer virgen hubiera dicho, pues van a ser Jesús. Pero cuando dice, bendita tú entre todas las mujeres, la eligió. Y vemos ahora, wow, eligió a María, qué bonito. Amén. Pero ahora veamos nosotros. Nos eligió a nosotros. Amén. Nos eligió a todos los que estamos en este set. Lo eligió a usted para llevar su evangelio, para llevar su nombre, para decir, experimentar y demostrar la grandeza de Él. Amén. Lo que Él es. Sí, dice, no habíamos hecho bien ni mal, o sea, como que si alguien nos quisiera juzgar, ¿verdad? De lo que fuimos antes, no, ni el Señor. Lo dice ahí, ¿verdad? Que no habíamos hecho ni bien ni mal, pero Él, en su misericordia y en su amor, nos eligió a nosotros para que nosotros llevemos también a cabalidad el plan perfecto de Dios. Amén. Amén. Y finalizamos aquí donde dice Lucas en 1:38, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que el Señor nos ha estado hablando de María? Amén. Sí. Y dice, entonces dijo, ¿verdad? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Como el Señor nos estuvo hablando en el Congreso de noviembre, Él ya nos posicionó. Amén. A Misión Cristiana del Calvario ya le dio un plan, ¿verdad? Y es llevar este evangelio a las naciones. Ir y predicar, ¿verdad? Cómo el Señor nos lleva a posicionarnos. Por ejemplo, si vemos en 1 Samuel 17:45, cómo vino los soldados de David y de Goliat, estaban posicionados. Amén. Pero no significa de estar parados, ¿verdad? Sino estaban en batalla. En batalla, no solo estaban parados. Estaban trabajando, entrenando, pero no estaban sin hacer nada. Exactamente. Vemos cómo el Señor ya nos posicionó en un lugar correcto. Amén. ¿Verdad? Y no es solo de venir al templo a servir, no es solo de venir al templo a escuchar, ¿verdad? Sino que es de estar en el lugar correcto, es de tener una relación correcta con Él, es de someterme a su voluntad, es a decir como dijo Saulo, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y vamos a leer en 1 Samuel 17:45. Y dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas hoy yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Como él se posicionó delante del gigante, ¿verdad? Porque ver a aquel hombre y ver a David chaparrito, pero le dice, tú vienes a mí con lanza y escudo, pero él de una vez se sentó, se paró en el lugar, hablando de forma figurada, ¿verdad? Amén. Como él iba con esa armadura. Amén. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. El Dios de Israel que tú has provocado. Amén. Entonces vemos cómo el Señor como Misión Cristiana del Calvario ya nos posicionó en un lugar correcto. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos buscarlo más. Nosotros debemos introducirnos más hacia Él. Buscar más ansiosamente de Él. Conocerlo más. Porque es allí donde Él va a darnos más entendimiento para hacer lo que Él le agrada. Sí, aquí nos lleva a depender solo de Él. Amén. No depender del pastor, del discipulador o de otras personas, sino depender de nuestro Padre Celestial. Amén. Vemos cómo María, Saulo, José, David tuvieron una experiencia personal con Él. Amén. Exactamente eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Amén. Y en este momento, en esta hora, Dios nos está dando esa responsabilidad. Amén. Dios nos está dando el perfil y nos seguirá en otros servicios, discipulados y adiestramientos, hablando sobre este perfil. Amén. De vivir en el señorío de Cristo.
asumir responsabilidad, estar enfocado, conocerlo a Él, a su plan y a su propósito, es el que nos permite ejecutarlo. Dejarnos gobernar, ¿verdad? Amén. Y cumplir nuestras responsabilidades, como decía mi hermana Vilma, no depender de mi pastor. Por ejemplo, en este momento estamos grabando, ¿verdad? Y nuestro pastor no está. Pero eso no nos impidió decirle, ay, porque no va a estar él, no vamos a grabar. Solo con él podemos grabar. Pero no, ¿verdad? Nosotros, usted, yo y mi hermana, conocemos nuestra responsabilidad y nuestra Amén. responsabilidad es llevar la palabra del Señor a través, ¿verdad? De grabaciones. Amén. Sí, así es, verdad, como el Señor nos ha responsabilizado a nosotros. Amén. Pero esto no ha sido así en un poquito tiempo, ¿verdad? Sino que Él nos ha enseñado, Amén. nos ha capacitado, ¿verdad? Y como dice Mirlanda, el pastor no está en este momento, pero eso no nos hizo decir, yo no voy a grabar porque no está el pastor, sino con la persona que estuviese, nosotros lo hacemos, porque es una responsabilidad y porque el Señor a cada uno le ha dado esa capacidad, ¿verdad? Ese don, ese denuedo para hablar y hacer las cosas como a Él le place, ¿verdad? El hacer su voluntad es una bendición, ¿verdad? Amén. Es maravilloso hacer su voluntad. Amén. Y bendecimos la vida de nuestro pastor. Amén. Porque parte del trabajo que él hace con sus ovejas, con sus discípulos, es que nosotros estamos acá en este amén. momento, Sí. ¿verdad? Entonces bendecimos la vida de nuestro Amén. pastor, Sí. de su familia, de hermana Ludi, de Abril, porque nos ha sabido introducir Sí, o sea, y nos ha llevado a conocer al Padre. Amén. O sea, parte de, si estamos aquí es porque Él nos ha guiado, ¿verdad? Es el trabajo que Él ha hecho en nosotros, para que nosotros podamos difundir el mensaje de Dios. Amén. Amén. Qué Porque maravilloso. vemos en otras denominaciones, ¿verdad? Que se limitan a subir al púlpito a cantar o a predicar si no hay alguien detrás de ellos quien nos esté guiando, ¿verdad? Ajá. Pero vemos que nosotros como Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión, hemos entendido perfectamente nuestra responsabilidad. Amén. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso poder hablar de esta responsabilidad que el Señor nos ha dado, de cómo el Señor nos ha posicionado en un lugar correcto, de cómo es necesario que nosotros le conozcamos más a Él. Amén. Es maravilloso poder compartir con ustedes, hermanas. Cada día el Señor nos lleva a una experiencia personal mayor. Y el Señor nos lleva a ir por más. No que lo hayamos alcanzado todo, porque si decimos que ya lo alcanzamos, ahí nos quedamos, ahí nos estancamos, ahí perdimos. Pero no, vamos hacia el blanco que es Cristo. Amén. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes, es una bendición para mí poder compartir con todos los que nos ven y nos escuchan en esta hora. Amén. Gracias por estarnos acompañando, gracias por todo lo que se ha dado en esta hora. Amén. Gracias, hermanas, por Amén. estar en este lugar. Gracias a los de multimedia que también están sirviendo. Es una bendición pertenecer al reino de Dios. Es una bendición enorme ser su hija. Que el Señor les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Amén.